Buenas tardes a todos los fratres, sorores, amigos de amor que se han enlazado el día de hoy a la conferencia por medio de la plataforma Webex, a la conferencia que allí lleva el título Alquimia Espiritual, una oportunidad de crecimiento. La conferencia será expuesta por la soror Olga Nakamura y la soror es miembro de la Orden Rosacruz desde marzo del 2007. Ella fue maestra del Pronao Chinsun y ha ocupado varios cargos, tanto administrativos como ritualísticos en el mismo organismo. Ella es de profesión bióloga y durante 31 años trabajó en la Comisión Nacional del Agua. Sin más preámbulos, a nombre de Gran Logia de Habla Hispana, en nombre del gran maestro José Botello, les damos la más cordial bienvenida y cedemos los micrófonos a la soror para que comience con su exposición. Les comento brevemente que tenemos desactivado lo que es el video de la soror porque estamos presentando un pequeño retraso en lo que es el audio. Entonces realmente lo único que vamos a estar compartiendo es la presentación en el escritorio y una vez terminada la conferencia contaremos con la pequeña sección de preguntas y respuestas al final de la conferencia. Adelante, Soror. Buenas tardes. Buenas tardes, queridos fratres y sorores. Para mí es un verdadero placer, un privilegio estar con ustedes en esta tarde y compartirles este documento que me puse a investigar. Todo lo que vamos a ver en esta tarde lo recopilé de información de la propia orden y titulé esta charla Alquimia Espiritual, una oportunidad de crecimiento, ya que si existe algo esencial para los místicos en general y para los rosacruces en particular, es la alquimia espiritual. Esta forma de alquimia es uno de los fundamentos básicos de la filosofía y define la senda que debemos de recorrer para lograr la propia evolución interior, ya que lo esencial nos lo guardamos para nosotros mismos, que es el perfeccionamiento, lo que nos permite una evolución de nuestro propio ser interno. Dividí la presentación en la alquimia material y la alquimia espiritual, porque hago un breve resumen de cómo trabajaban la alquimia material para después hacer un paralelismo y explicar el simbolismo de cada uno de los elementos de la alquimia material para relacionarlo hacia nosotros mismos. De hecho, en la alquimia espiritual es donde reside la gran obra que todo ser humano debe de realizar para descubrir la piedra filosofal que se encuentra en lo más profundo de sí mismo y tornar real la perfección de su propia naturaleza. Si durante siglos la alquimia material fue llamada también alquimia operativa, y esto ha fascinado a los científicos y a los mismos místicos, como ya lo dije anteriormente, lo esencial lo reservamos para nosotros mismos, que es la transmutación o perfeccionamiento que nos lleva a la propia evolución de nuestro ser interno. Si la alquimia operativa transmuta los metales viles en oro, la alquimia espiritual transforma nuestra propia alma. Es importante recalcar que la alquimia material tenía como objetivo transformar los metales burdos en oro, comúnmente el plomo o el estaño, pero esto no se hacía directamente sobre esos metales, sino sobre una materia primordial que los alquimistas llamaron piedra. Así está reportado en algunos tratados alquímicos. Es complicado precisar las características de esta materia primordial, pero
en base a la información que recopilé de algunas fuentes o tratados, se puede entender o inferir que podría ser un mineral que en su estado natural estaba constituido principalmente por azufre, sal y mercurio, combinado en proporciones precisas. Este mineral aparentemente era raro y no podía ser encontrado sino en algunos pocos lugares conocidos por los alquimistas, y lo hacían dentro del mayor secreto. Además, si nosotros analizamos esto, lo referenciamos hacia la alquimia espiritual, algunos autores consideran que esa transmutación era una transmutación infinitamente más elevada, la de la propia alma. Una vez que obtenían ese mineral, esa materia primordial, era necesario eliminar las impurezas, quitarle los minerales que no requerían ellos, para solamente dejar la sal, el azufre y el mercurio. Y para esto había dos vías. Una de ellas podía ser por la vía húmeda. En esta vía se utilizaba principalmente un proceso de disolución y de destilación. Este proceso podía durar semanas o incluso meses, y para lo cual requerían el uso o el empleo de retortas, de alambiques, y el alquimista debería tener mucha paciencia y calma para poder lograr el objetivo, ya que para poder lograr la disolución de esos minerales presentes en esa piedra original que habían encontrado, no era fácil. Entonces, la vía húmeda había que tener mucha paciencia, calma, para poder disolver los otros minerales que estuvieran presentes ahí. Entonces, ellos deberían de hacer uso de esa destilación para poder lograr separar y dejar finalmente la sal, el azufre y el mercurio. Mientras que la vía seca, en donde se privilegiaba el proceso de calcinación y de combustión, lo que implicaba el uso de hornos y de crisoles. Esta era una vía muy rápida, pero también la más peligrosa, porque llevaba el riesgo de explosión, lo que colocaba al alquimista en una situación que pudiera salir herido, o peor aún, encontrar la muerte. Ya que una vez que ellos encontraban esa piedra y para eliminarle las impurezas por esa vía seca, había que calentarlo. Y como ese mineral traía de una manera mezclados diferentes compuestos que podrían entrar en combustión, crear una reacción, dependiendo de la cantidad de mineral presente, pudiera ser la reacción muy fuerte, en donde sí pudieran salir ellos lastimados. Los laboratorios alquimistas era un lugar apropiado únicamente para ese objetivo. Frecuentemente se trataba de un ático o de un sótano o de cualquier espacio poco iluminado, pues la mayoría de las operaciones no podían ser efectuadas a plena luz del día. Recordemos, estábamos en la época del oscurantismo y no podían ser vistos por los curiosos, ya que en ese tiempo, durante la época del oscurantismo, la Santa Inquisición prohibió el uso o el manejo que se pudiera tener en un laboratorio, ya que consideraban que todo lo que ellos hacían, lo consideraban como brujería. Entonces, ellos todo lo hacían dentro de la mayor sigilio, dentro del mayor secreto, para que no se supiera, no se conociera en lo que ellos estaban trabajando. Igualmente, en esos laboratorios alquimistas disponían de accesorios
además, como les dije, de retortas, alambiques, crisoles y hornos, también se requería el uso de balanzas, pinzas, morteros, fuelles. Además de eso, ellos contaban con un horno principal. Ese horno incluso tenía un nombre. Su nombre era Atanor y era fabricado de una piedra refractaria, así como está en la imagen, y tenía comúnmente una forma burda. El fuego ardía en el interior y era alimentado básicamente por madera, carbón o aceite, lo que favorecía el mejor control de la intensidad del fuego en el momento de las operaciones delicadas. En esta imagen les doy una idea de lo que podía contener un laboratorio alquimista. Además, independientemente de la vía que ellos utilizaran, los alquimistas utilizaban instrumentos musicales en el curso de sus operaciones, porque tocaban determinadas notas, o bien combinación de notas musicales, lo cual produciría vibraciones que tenían un efecto preciso sobre algunas de las fases del proceso de la gran obra. De acuerdo a lo que se sabe, empleaban con mayor frecuencia instrumentos de cuerda, como podrían ser violines o guitarras. No obstante, se han reportado que a veces hacían uso de órganos o de trompetas, los cuales eran accionados por columnas de aire. Además de esto, se considera que también pudieran haber entonado sonidos vocales, aunque de esto aún no hay una prueba fehaciente al respecto, ya que al realizar los sonidos vocales, estos podrían crear condiciones vibratorias favorables para determinadas operaciones, además de que permitía que ellos mismos entraran en un estado de conciencia necesario para el trabajo. Además, dentro del mismo laboratorio, contaban con un oratorio, en donde podían hacer sus estudios, oraciones y meditaciones. Los alquimistas practicaban todos sus procesos, de día o de noche, según la operación a ser efectuada. Incluso cuando se trabajaba en un espacio poco iluminado, creían que ciertas etapas deberían realizarse cuando el sol ocupase cierta posición en el cielo, o inversamente, cuando la luna estuviese en cierta fase de su ciclo. Además, ellos le daban una gran importancia a los eclipses y les atribuían una influencia precisa dentro de sus operaciones alquímicas. Conforme fuera el caso, lo podrían clasificar como positivo o negativo y actuaban según la situación. No hay duda de que la alquimia se valía más de la astronomía que de la astrología. No es por lo tanto casualidad que los alquimistas establecían una correspondencia precisa entre los metales y los planetas del sistema solar, además de que tenían una buena cantidad de conocimientos de química. Como les mencioné anteriormente, el horno principal les dije que tenía un nombre que es el Atanor y corresponde a una envoltura exterior compuesta por ladrillos, cementos o cualquier otro material sólido. En el interior estaba lleno de cenizas, las cuales envolvían completamente el matraz ovoide o huevo filosofal, es decir, la esfera de vidrio o matraz que contenía la materia prima. El fuego se encuentra en la parte inferior y calienta el huevo de forma difuminada y suavizada por las cenizas. Como en la diapositiva anterior les mencioné el huevo filosofal.
recapitulando, el alquimista iba y buscaba su materia prima. Una vez que encontraba esa materia prima, llegaba a su laboratorio y la sometía a cualquiera de las dos vías que ya mencioné, la vía húmeda o la vía seca, para poder eliminar las impurezas, para dejar solamente la sal, el azufre y el mercurio. Una vez que ellos tenían ya separado de impurezas su mineral, lo depositaban en un matraz ovoide o huevo filosofal, como le dieron en llamar. ¿Por qué le llamaron huevo filosofal? Esto en parte a su forma ovoide. El matraz estaba diseñado de esa forma, pero también para recordar que toda la creación es el resultado de un huevo cósmico, que existe en un estado latente de germen. Si nos ponemos a analizar, todas las semillas que ustedes conocen tienen esa forma ovoide. Desde la más pequeña, que pudiera ser una ajonjolí, hasta una más grande, que pudiera ser la semilla de un mamey, de un aguacate. Todas, si ustedes observan, tienen la forma ovoide, porque nos está representando el estado de germen, que es donde se encuentra contenida el germen de la vida. Bueno, una vez que ellos tenían su materia prima libre de impurezas, la depositaban dentro de ese huevo filosofal o dentro de ese matraz en forma ovoide, y entonces sí, lo introducían dentro del horno Atanov que les mencioné. Bueno, como ya les mencioné, los alquimistas tomaban una vez que ya dejaron libre de impurezas su mineral, lo colocaban dentro de ese matraz ovoide o huevo filosofal y lo colocaban dentro del horno. Y ahí, en ese lugar, se lograba una fusión de la sal, el mercurio y el azufre, para entonces sí poder obtener la piedra filosofal. La última etapa de la gran obra consistía, una vez que ellos, dentro de su matraz ovoide, depositaron su mineral y lo sometieron a diferentes temperaturas, ahí se va a realizar una fusión de la sal, el azufre y el mercurio, lo cual va a hacer que esa materia prima tome diferentes colores, hasta presentarse bajo el aspecto de un magma rojo. Después del enfriamiento, ese magma genera una piedra más o menos voluminosa, y es a lo que los alquimistas llamaron la piedra filosofal. Entonces, una vez que ya obtuvieron esa piedra filosofal, que fue la fusión de la sal, el mercurio y el azufre, y que se enfrió, lo sacan del horno, lo enfrían, entonces ellos proceden a molerlo hasta reducirlo a un polvo perfectamente homogéneo. Entonces sí, ellos tomaban ese polvo fino y lo depositaban sobre el plomo o el estaño, y gradualmente este se convertía en oro al contacto con el polvo. Es precisamente por esta razón que la transmutación que buscaban obtener oro era llamada obra en rojo.
En cuanto al proceso que tenían por objetivo fabricar plata, generalmente a partir del hierro, era denominada obra en blanco y se componía igualmente de diversas etapas, tal como lo muestra la imagen. Hay un matraz en donde está representado un hombre y es la obra en rojo, y otro matraz donde está la imagen de una mujer y es la fabricación, la obtención de plata. ¿Cómo se obtenía la plata? Una vez que obtuvieron su piedra filosofal, que era la unión del azufre, la sal y el mercurio, y que la convirtieron en un polvo fino, para convertirlo en plata, lo depositaban sobre hierro. Entonces, al contacto con el polvo, el hierro se convertía en plata. Ahora bien, saber si los alquimistas del pasado consiguieron la transmutación de los metales burdos en oro es completamente secundario. Lo verdaderamente importante es el hecho de que estaban convencidos de que el ser humano tiene el poder no de sustituir a la naturaleza, sino de imitarla. En virtud de esta convicción, estudiaban las leyes naturales con mucho respeto. Además, la mayoría de ellos fueron profundamente espirituales y usaban la alquimia como una base o como un soporte en su búsqueda mística. Es por esta razón que en sus laboratorios siempre incluían, como ya lo mencioné, un oratorio, un lugar reservado para la oración, la meditación y el estudio de las leyes divinas. Ese oratorio comúnmente se limitaba a una silla, una mesa, en donde se encontraban sus libros esotéricos, objetos ritualísticos y algunas velas. La alquimia material es una expresión de una transmutación infinitamente más elevada, la de la propia alma, que es la verdadera alquimia espiritual. En este momento sí quisiera hacerles una referencia importante. Aquí nos mencionan que el alquimista no buscaba sustituir a la naturaleza, sino de imitarla. Y por eso ellos estudiaban con mucho respeto las leyes naturales. Y es uno de los fundamentos básicos de la filosofía, el respetar las leyes naturales y no tratar nosotros de sentirnos que podemos lograr modificar las leyes. No, de ninguna manera. Hay que respetar, para poder lograr el objetivo, debemos de respetar las leyes de la naturaleza. La alquimia espiritual es un proceso místico que permite al hombre transmutar sus imperfecciones por medio del crisol de la vida, sobre el impulso del fuego divino que las consume. El objetivo final de nuestra evolución es alcanzar el estado de perfección al que los Rosacruces llamamos estado Rosacruz. El alquimista intenta reproducir en su propio cuerpo todos los procesos que se requieren para la transmutación del metal en oro o en plata según sea el caso. En unas diapositivas anteriores me voy a regresar para que podamos entender. Si ustedes se fijan, aquí hay un matraz en rojo que yo les mencioné, que es el simbolismo de la obtención de oro, y el matraz blanco es el simbolismo de la obtención en plata. La manera en que, la forma como simbolizaron la iluminación del hombre fue a través de este matraz en rojo, que era cuando el hombre alcanzaba la iluminación,
lo representaban con este matraz en rojo. Pero para el desarrollo y la evolución espiritual de la mujer, la representaron con la obtención de plata. Es importante hacer notar que les vuelvo a repetir, estábamos en la época del oscurantismo, en donde a la mujer se le devaluó mucho, en donde incluso llegaron al extremo de llegarse a preguntar si la mujer tenía alma. Y en un concilio vaticano llegaron al punto de decir que sí, que la mujer tenía un alma, pero un alma menor. Y por eso precisamente representaron la evolución espiritual de la mujer como la obtención de plata. Y la evolución espiritual del hombre la representaron con la obtención del oro. Perdón que me regrese, pero era importante hacer esta aclaración. La sal, el azufre y el mercurio. Aquí quiero que recordemos el ritual de Año Nuevo, Rosacruz, en donde se hace la mención de estos elementos. La próxima vez que vayan a su ritual de Año Nuevo, Rosacruz, lo van a ver desde una óptica diferente, porque la alquimia material sustenta que se requiere la presencia de la sal, el azufre y el mercurio para que pueda producirse una manifestación perfecta del oro. Mientras que para la alquimia espiritual, todo se relaciona con símbolos. Así, cuando el alquimista habla de la sal, representa nuestro propio cuerpo físico. Mientras que cuando se habla de azufre, representa la propia alma. Y el mercurio se refiere a nuestro propio espíritu. Si se habla del sol, habrá que entender que se está aludiendo a nuestro corazón. Y si se menciona fuego, se estará indicando la propia sangre y la respiración. Esto nos sitúa ante el gran misterio de la alquimia, la equivalencia y el paralelismo entre las operaciones sobre los minerales en el laboratorio y las experiencias interiores que el alquimista atraviesa en su propio cuerpo. Así, por ejemplo, cuando se habla de separar, se refiere a la separación entre el mineral y las impurezas, pero también nos está hablando de la separación entre el cuerpo y su propio espíritu. El alquimista intenta reproducir en el laboratorio de su propio cuerpo, bajo la forma de un atanor, esto es, a través de un horno de fusión. Como les mencioné anteriormente, el horno principal que tenían los alquimistas en sus laboratorios, les dije, tenía un nombre, era el atanor. Etimológicamente viene del árabe atanur, que significa horno, mientras que del griego thanatos, que significa muerte, la cual precedida de una preposición a indica negación. Expresaría no muerte, vida eterna. El atanor, como yo les dije anteriormente, es una envoltura exterior compuesta de ladrillos refractarios, cemento o cualquier otro material sólido, que en el interior está lleno de cenizas, las cuales envuelven completamente el huevo filosofal, es decir, la esfera de vidrio o el matraz que contenía la materia prima. Y el fuego en la parte inferior e interior calentaba ese huevo, pero no le llegaba directamente, sino que estaba difuminado por las cenizas. Ahora bien, hagamos una correspondencia del cuerpo físico de nosotros con el atanor. Esta estructura tiene una correspondencia con el cuerpo humano. La envoltura sólida del hombre es el cuerpo físico, mientras que las cenizas equivalen al espíritu, que sería el bagaje mental de pasiones, obsesiones, instintos, etcétera, que han sido purificados, esto es, reducido a cenizas. Y finalmente, el huevo filosofal es el receptáculo del alma, la parte más íntima del ser humano.
como la semilla, el germen que les mencioné anteriormente, que se va a convertir en oro. Y esa semilla que el alquimista intenta reavivar. Siendo el atanor una reproducción del cuerpo, es evidente que existe una correspondencia entre la temperatura del horno y la de nuestro cuerpo físico. El fuego que arde en la base del atanor corresponde a la temperatura de la respiración, es decir, de la entrada y salida del aire de los pulmones. Como les dije, ese horno era avivado, había combustión de carbón, madera o aceite, pero era importante avivar ese fuego a través de un soplador o de fuelles, que es a través del aire se intensificaba el fuego en ese horno. Y en nuestro caso, estamos hablando de la respiración. Por lo tanto, es importante hacer notar que en las monografías que nos llegan a nuestras casas se habla de la importancia y los tipos de respiración, ya que a partir de esta recibimos la energía vital, la energía necesaria para poder mantener la vida. El arte de la alquimia. Las leyes de la naturaleza son universales y funcionan y se manifiestan en forma simultánea en todos los planos de la creación, de acuerdo como lo ordena la voluntad divina. A través del sendero alquímico, los estudiantes, los aspirantes, se esfuerzan por unirse a lo divino, lo cual nos permite tomar parte consciente de la gran obra, la obra evolutiva del uno, de Dios. Como le queramos llamar, eso no tiene importancia. Todo esto en el crisol de la existencia que nos brinda la existencia terrenal y se logra de acuerdo con la preparación y la sinceridad del estudiante. El arte de la alquimia es y debe de ser una transmutación intencional. Es el hombre el que ejecuta los cambios de una manera intencional. Es el hombre, el gran alquimista, no la naturaleza. El hombre mismo está eternamente transformándose. Por lo tanto, los metales raros que desea crear no es el oro o la plata, son los valores personales, ya que estos se alteran cuando hay un crecimiento mental y espiritual. Lo más importante es que cada uno de nosotros entienda, tenga la confianza plena que somos magos, somos alquimistas, porque podemos lograr transformar nuestros defectos, nuestras imperfecciones en virtudes. Y es precisamente ese el trabajo y la misión de vida de todo estudiante Rosacruz sincero. El estado Rosacruz se manifiesta después de haber purificado nuestra personalidad de cualidades negativas, lo que permite que se manifiesten las virtudes del alma divina que habitan en nosotros y nos piden expresar su sabiduría. Este proceso místico consiste para el hombre en transmutar sus imperfecciones por medio del crisol de la vida, sobre el fuego, sobre el impulso del fuego divino que las consume. Recordemos que todos somos imperfectos, pero el objetivo final de nuestra evolución es alcanzar el estado de perfección, aquel que los Rosacruces llamamos estado Rosacruz. Para lograr el estado Rosacruz es necesario purificar nuestra personalidad de cualidades negativas, lo que implica el avivamiento
del alma de las virtudes del alma divina que habita en cada uno de nosotros. Y nos pide expresar su sabiduría. Esto no se puede conseguir en una sola vida. Es por eso la necesidad de reencarnar mientras seamos imperfectos. Las virtudes que debemos de trabajar son humildad, desapego, constancia, tolerancia, sinceridad, compasión, sabiduría. Dentro de estas virtudes está la tolerancia. Recordemos cuál es la máxima de nuestra orden. La mayor tolerancia dentro de la más estricta independencia. El objetivo del hombre, ¿cuál es? El objetivo del hombre es evolucionar. Cualquier persona que se esfuerce en su perfeccionamiento recibe el apoyo del Dios de su corazón y puede conocer la felicidad, ya que todo esfuerzo empleado en el sentido del bien es siempre recompensado por la ley kármica, por la ley de la compensación. Las etapas de la alquimia espiritual, ¿cuáles son? De la misma forma que en la alquimia material, en la alquimia espiritual se requieren de varias etapas. Nos vamos a enfocar principalmente a dos para poder lograr el objetivo. Primero consiste en aceptar que somos imperfectos, que tenemos defectos que corregir. Si nuestra experiencia de vida nos trajo un poco de sabiduría y de lucidez, eso nos abre la posibilidad de conocer, de identificar nuestros defectos y por lo tanto el potencial para transmutarlos. Para lograr esta transmutación interior es necesario aceptar que tenemos defectos, pero es preciso corregirlos, lo que constituye la etapa primordial de la alquimia espiritual. Por lo tanto, es necesario tener la voluntad de mejorar, ya que el objetivo del hombre es evolucionar espiritualmente. Si tenemos la humildad de aceptar nuestros defectos, primero debemos de reconocerlos, porque si no los reconocemos, no los podremos aceptar. Mientras que la siguiente etapa, la segunda etapa, nos habla de que consiste en concretar nuestros deseos de mejorar por medio de la transmutación de nuestros propios defectos. En otras palabras, es necesaria tener la voluntad de mejorar en el plano humano. Y para lograr esa transmutación, una vez que nos hemos dado cuenta de nuestros defectos, debemos de transmutarlos. Es importante hacer notar que la Orden Rosacruz nos da las herramientas necesarias para poder trabajar. Si ustedes analizan desde Atrium hasta el grado en el que estén, la orden nos lleva de la mano. ¿Para qué? Para que vayamos aprendiendo y asimilando los conocimientos que nos está dando. Pero lo más importante es que practiquemos los ejercicios que nos están dando para que eso se pueda convertir en sabiduría. Como ya les dije, recordemos, somos unos verdaderos magos que trabajamos interiormente para transmutar nuestros defectos. Para lo cual es indispensable, es verdaderamente indispensable que apliquemos las enseñanzas. Les voy a poner un ejemplo de esto. En el artículo número 1 del Código de Vida Rosacruz, en donde nos sugieren que antes de levantarnos,
comenzar el día con una plegaria de agradecimiento a Dios por el retorno a la conciencia, ya que cada día es una oportunidad para continuar con la gran obra y la misión de vida. Levantarnos, mirar hacia el este geográfico, hacer 7 respiraciones profundas, exhalando lentamente, con la mente concentrada en la vitalidad que va a cada una de las partes de nuestro cuerpo para despertar los centros psíquicos. Luego bañarnos, tomar un vaso de agua, el cual previamente hemos energetizado con nuestras manos, antes de tomar o probar un bocado o bebida. Hacer los sonidos que corresponden a cada día. Esta es la base para tener la fuerza, la energía suficiente, la vibración para que cada día aprovechemos la oportunidad. Si cada día nos armonizamos tendremos la energía suficiente, lo cual esto se manifestará en nuestro trabajo diario, en nuestras acciones diarias. Y al hacer esto, como les dije anteriormente, va a ser que tengamos un cambio a nivel mental o a nivel espiritual, y esto se manifestará en nuestras acciones de todos los días. Para lograr la transmutación de nuestros defectos, no debemos de tratar de combatirlos, ya que esto solamente contribuye a amplificarlos, a engrandecerlos, porque nuestro ego los utiliza para darse importancia y hacer valer su influencia sobre nuestro comportamiento. Contrariamente a lo que se piensa, es importante alejarse del defecto en cuestión y trabajar sobre sí mismo para adquirir la cualidad opuesta. Esto implica recurrir a nuestra naturaleza más divina para crecer. Para evolucionar debemos esforzarnos y salir de nuestra área de confort. Como les mencioné, dentro de la alquimia material, si en los laboratorios se utilizaban instrumentos musicales y sonidos vocales para crear las condiciones vibratorias necesarias para su trabajo, imagínense cómo se redunda esto en nosotros mismos. Nos crea las condiciones vibratorias necesarias para estar en armonía y trabajar en armonía. Y esto se manifestará en nuestro entorno. Por eso es tan importante aplicar las enseñanzas, los ejercicios, para hacerlos parte de nosotros mismos. Porque solo así se pueden convertir esos conocimientos en sabiduría. Aquí hago mención de un ejemplo. Mientras el ser humano siga manifestando ciertas imperfecciones como el orgullo, el egoísmo, los celos, la intolerancia, es porque aún no ha despertado las virtudes del alma divina que tiene consigo. Estos defectos nos acarrean pérdidas porque generan un karma negativo que se expresan en la vida a través de algunas pruebas, algunas muy dolorosas. Estas son algunas de las razones que podemos tener para mejorarnos y son: todo es parte del proceso evolutivo, el proceso de evolución del cual no podemos evadirnos y cuya máxima finalidad es la perfección. Esto nos permite convertir en positivo nuestro comportamiento y crear nosotros mismos un karma positivo, lo que se traduce en alegría y contribuyen a la felicidad que buscamos. Por ejemplo, si somos profundamente orgullosos y somos conscientes de ello, no debemos de tratar de luchar contra la soberbia, porque eso le va a dar más fuerza y aumentará su poder nocivo. Por lo tanto, debemos de dedicarnos a obtener la cualidad opuesta,
En este caso sería la humildad, siempre con la ayuda de nuestra naturaleza más divina y observando cómo se expresa esa cualidad, la humildad, en nuestra vida diaria, hasta que sea parte de nuestra propia naturaleza y siempre actuar en servicio del bien de una manera impersonal. Con el tiempo, ese esfuerzo voluntario por mostrar humildad termina volviéndose un hábito, es decir, una ley para el subconsciente. Es entonces cuando el orgullo es transmutado. Este es el principio básico de la alquimia espiritual, tal como lo debemos de aplicar a cada una de nuestras imperfecciones. Nuevamente les recuerdo cuáles son las virtudes sobre las que debemos de trabajar. La humildad, el desapego, la constancia, la tolerancia, la sinceridad, la compasión, la sabiduría. Si las experiencias de vida no son satisfactorias, no implica que el cósmico nos haya abandonado. Implica la necesidad de que el hombre se reoriente, que reajuste su conciencia de acuerdo con lo que le rodea. Un ejemplo, aquí vamos a tomar, puede ser de una tormenta que puede ser pavorosa, llena de terribles augurios, pero también puede ser interpretada como un maravilloso despliegue de fuerzas de la naturaleza. Todo depende del modo como entendamos las fuerzas naturales y cósmicas y de cómo queremos aceptarlas. En este mismo ejemplo, una tormenta fuerte, un huracán, un ciclón, puede ser muy difícil en el preciso instante que está sucediendo, por el exceso de lluvia, de viento, de rayos, etc. Pero los beneficios que traen a largo plazo son muchos. Se recargan los mantos acuíferos para abastecer a la población y que la población tenga agua potable para sus actividades diarias. Se llenan las presas, las cuales permiten que se rieguen los cultivos y tener buenas cosechas, que finalmente se manifestarán en los frutos, en los alimentos que tenemos sobre nuestra mesa. Tratemos de ver lo que vivimos desde una perspectiva más amplia y no solamente ver lo negativo de la situación, porque de todo tenemos la oportunidad de aprender. Las doctrinas de la alquimia sustentan que todas las cosas están constituidas de sal, azufre y mercurio, y que a fin de que puedan producirse una manifestación perfecta, es necesario que estén presentes esos tres elementos, representados exotéricamente como el cuerpo, el alma y el espíritu. El propósito de la filosofía Rosacruz es proveer a la humanidad de una alquimia trascendental o una mística de vida. La verdadera alquimia de la vida tiene una idea de Dios, que es una mente cósmica. Con base a este concepto, todas las cosas, no importa su índole, desempeñan un papel determinado en el universo. Todo, absolutamente todo tiene una función que cumple una necesidad, porque son parte del todo. Cada cosa es una partícula esencial del infinito. Tomemos en cuenta que todo lo que vivimos tiene una función, que finalmente nos proporciona una lección, un aprendizaje. Cuando un místico transmuta sus defectos en las cualidades opuestas, entonces él conoce la última etapa de la alquimia espiritual. Por lo tanto, logró la iluminación. No se puede decir que es perfecto, pero al menos muy
muy próximo al estado de perfección, conforme es posible a un ser humano expresarlo en la tierra, y su alma se vuelve pura y perfecta. En cuanto a los alquimistas rosacruces, han simbolizado la iluminación con una rosa, a menudo rodeada de un aura de color dorado. Y esto se relaciona con haber realizado las famosas bodas alquímicas. Cuando se logró la unión del yo humano con el yo divino, logramos obtener el oro. Todo esto simbolizado por las bodas del rey y la reina, o por la unión del azufre y el mercurio. En este momento es cuando se logra el elixir de la larga vida, porque se ha vuelto un agente puro de la divinidad y no tiene más obligación de reencarnar. Los invito a releer, a estudiar el documento que nos enviaron de las bodas alquímicas de Christian Rosenkrantz y lo veamos no como algo lejano, como un cuento, sino como parte de nuestro propio sendero. Una vez que se logró la transmutación interna de nuestros defectos en el crisol de la vida, se tiene un renacimiento, como el ave fénix, que renace de sus cenizas y logra vencer la muerte, porque se ha convertido en un agente de la divinidad. Recordemos de dónde nace el ave fénix, de sus propias cenizas, de la misma forma como les mencioné en el horno Atanor, nuestro propio cuerpo. Las cenizas es el bagaje, el cúmulo de situaciones y defectos que debemos de superar. Y entonces se renace como una verdadera ave fénix. Que la alquimia se opere en su espíritu, su corazón y su vida. Que estas ideas que se han vertido en su mente germinen en su corazón, colmado de amor divino, el ser de luz, que son todos ustedes. Doy gracias por pertenecer a la Orden Rosacruz Amor, ahora y siempre. Que así sea. Paz profunda. Muchas gracias. Ahora sí, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Ya las personas que están conectadas a la sesión, en la parte de inferior hay un icono como un chat o bien la P y la R para que puedan hacer llegar sus preguntas, sus comentarios a la Soror Olga. Solo vamos a dar unos 2-3 minutos en lo que las personas empiezan a enviar sus comentarios. Y no sé si gusta activar su video, nada más para que las personas que llegaron después igual y lo ubiquen, la conozcan. Ah, ok. ¿Ya se ve? Ahora No, sí se ve, ¿no? no la veo. Ah, ok, voy a A video, vaya a video y ándele, ahí está. ¿Y? Perfecto. Ah, ¿está? Sí, ya la veo.
Todavía no me llegan preguntas, pero llegan varias felicitaciones. Gracias por la conferencia. Muy interesante el tema. Felicitar a la Sor Olga. Muy buena presentación. Quería felicitar a la Sor por excelente conferencia, muy completa, muy bien explicada. Preguntan, ¿dónde podemos encontrar el código de vida Rosacruz? ¿Es el que tienen en difusión, Soro? Exactamente. Sí, lo pueden adquirir en difusión Rosacruz, ya sea accediendo por medio de la página www.difusionrc.com o comunicarnos allá a la Gran Logia y la extensión es la 4. Excelente presentación, me gustó mucho. ¿Hay alguna forma de verla nuevamente? Bueno, las conferencias las grabamos por medio de la misma plataforma y luego son colocadas en el sitio www.rosacruz.org en la sección mediateca. Ahí son colocadas todas las conferencias para quien guste ver esta conferencia y las anteriores. Llega una que dice, muchas gracias por su conferencia. Alquimia espiritual. Considero que el desarrollo principal que debemos buscar y también el que es más difícil de alcanzar. En mi caso me tengo que tener mucha paciencia porque me descubro cometiendo errores. ¿Alguna sugerencia? Bueno, yo creo que, como lo mencioné, somos imperfectos y por eso todavía estamos aquí. Y yo creo que lo más importante es tratar de trabajar en las virtudes, como les mencioné, para que el ego, la parte de nuestros defectos, no nos hagan una mala jugada. Si ustedes recuerdan, les mencioné que es importante que trabajemos en las virtudes. ¿Para qué? Para que entonces sí podamos lograr ir transmutando nuestros defectos, nuestras imperfecciones, y las virtudes en las que debemos de trabajar todos los días son la humildad, el desapego, la constancia, la tolerancia, la sinceridad, la compasión, la sabiduría. Y para lograr esto es importante que nos apeguemos a lo que la información que nos mandan a través de las monografías, hagamos los ejercicios, de manera importante, armonizarnos. Antes que otra cosa, necesitamos armonizarnos, hagamos los ejercicios de respiración, hagamos los sonidos vocales que nos corresponden, y eso va a crear las condiciones necesarias para no caer dentro del manejo que nos pueden hacer los defectos de nosotros mismos, considero. De acuerdo, tengo otra que dice una duda. El sol que mencionó, que es el corazón, ¿qué diferencia tiene con el espíritu? El espíritu, como les mencioné, es el bagaje de todo lo que vivimos, todas las experiencias, todo lo que vamos teniendo día a día, eso es lo que nos va creando nuestro espíritu. Y yo les mencioné eso de una manera importante porque dentro de la alquimia material es bien importante, la alquimia material es muy importante todos los elementos que les mencioné, y dentro de ellos es el sol porque crea condiciones, para ellos eran condiciones vibratorias o una energía especial. En cambio, nuestro espíritu es algo que nosotros debemos de manejar, y que es el manejo de nuestras emociones, de nuestras pasiones. Y yo les mencioné del sol, el sol en función del corazón. ¿Por qué? Porque a partir del corazón, no solamente la parte física, que es el motor que regula todo nuestro cuerpo y a partir del cual se regula se distribuye toda la sangre a través de nuestro cuerpo, porque precisamente, ustedes se ponen a analizar, yo les dije que era fundamental la respiración. A través de la respiración recibimos la energía vital. A través de la respiración es como va a llegar el oxígeno hacia nuestra sangre, va a llegar. ¿Por qué? Porque la sangre, dentro de todo su proceso, llega a los pulmones, en donde se
se renueva de oxígeno y salen las impurezas. Entonces, del dióxido de carbono. Entonces, es fundamental el sol, nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a partir de la respiración es como nosotros vamos a tener esa fuerza, esa energía que va a regular, como les mencioné, la temperatura del órgano. ¿Para qué? Para que nosotros podamos continuar con la gran obra. Gracias. De acuerdo, llegan pues más felicitaciones, paz profunda, gracias por la presentación, fue muy interesante y motiva a pensar y a reflexionar. Otra persona comenta, de veras no tengo preguntas, pero debo decir que me encantó. Esa analogía entre la alquimia material y espiritual fue muy ilustradora, inspiración para mí. Me encantó y quiero compartirlo con ustedes y sorores del organismo afiliados desde Puerto Rico. Gracias, muy buena la conferencia. Bueno, aquí nos pide un dato de amor que en Ciudad de México. Eso sí les pediría que nos escriban ahí a Gran Logia, que nos regalen una llamada para poder proporcionar esa información. Bueno, una persona dice, ¿y cómo sentimos el corazón? ¿Es el amor? Solo llegó así la pregunta, no sé si será completa. Bueno, el corazón es que hay varias maneras de sentirlo. Uno es porque es el que nos está regulando toda la sangre en el cuerpo, por un lado. Y por otro lado, el corazón también nos está reflejando nuestros sentimientos, lo que nosotros vivimos y sentimos y cómo lo expresamos, también es parte del corazón. Gracias. Y dice, excelente, Soror. Al hablar del espíritu en relación al mercurio, ¿se refiere a la energía espíritu como la conocemos los estudiantes rosacruces? Exactamente. Sí. Pues bueno, son todas las preguntas que nos hicieron llegar. Muchísimas gracias. Pero quiero agradecerle nuevamente a nombre de la Gran Logia Hispana, de nuestro muy venerable gran maestro José Botello, su participación, a todos los asistentes que nos acompañan estos sábados de conferencias. Próximamente les enviaremos la invitación a la siguiente conferencia que tendremos en línea. Y pues agradecerles nuevamente su apoyo, su participación. Muchísimas gracias, de todo corazón, paz profunda para todos. Bueno, igualmente paz profunda y que tengan un buen fin de semana. Estamos próximamente en contacto. Gracias, muy amables. Hasta luego. Hasta luego.